Había algo en esos cerdos que los demonios conocían, y tú no, algo tan oscuro que prefirieron el abismo de las aguas antes que enfrentar lo que venía. Cuando las legiones de las tinieblas cayeron de rodillas ante un hombre que caminaba entre tumbas, el infierno entero tembló, porque lo que él permitió ese día no fue casualidad, fue una revelación sobre territorios, autoridad y un secreto que la Iglesia olvidó. Hoy, el velo se levanta, y lo que vas a descubrir cambiará para siempre tu comprensión de la guerra espiritual. Había un lugar donde nadie se atrevía a caminar de noche. Las tumbas de Gadara eran más que piedra y polvo. Eran el territorio donde lo humano se había rendido y lo demoníaco reinaba sin oposición. Allí, entre sepulcros abiertos y cadenas rotas, habitaba un hombre. Pero decir hombre era ya una mentira piadosa. Lo que quedaba de él era un grito desgarrado, una carne herida, un alma aplastada bajo el peso de 1000 voces que no eran suyas. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro, de los sepulcros, un hombre con espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros. Marcos 5, versículos 2 y 3. No era un encuentro casual, era una colisión entre dos reinos, porque mientras el hombre corría hacia Jesús, los demonios dentro de él ya temblaban, sabían quién era. Lo habían visto antes, en otro lugar, en otro tiempo, cuando aún servían en la luz. Nadie podía domarlo. Las cadenas se rompían como hilo. Los grilletes se deshacían como cera, no por fuerza humana, sino por la furia de lo que moraba dentro. Legión, ese era su nombre. No un demonio, no 10, no 100. Una legión romana tenía entre 4000 y 6000 soldados. Imagina esa cantidad de entidades espirituales, cada una con su propia voluntad maligna, ocupando un solo cuerpo humano. Y entonces Jesús llegó a la orilla. Sus pies tocaron la tierra prohibida, el territorio gentil, el lugar donde los judíos no entraban porque había cerdos, había tumbas, había inmundicia. Pero él no vino por casualidad. Cruzó una tormenta para llegar allí. Una tormenta que, quizás, no era solo natural. Porque cuando el Hijo de Dios decide ir a un territorio, el infierno entero se pone en posición de combate. El hombre corrió hacia él, pero no era el hombre quien corría, eran los demonios, llevando su carne como un estandarte de guerra. Cayó de rodillas, gritó con voz que no era suya: «¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes». Marcos 5, 7. Escucha esas palabras otra vez. No era burla, no era desafío, era terror, era súplica, era reconocimiento de una autoridad que ni el abismo podía ignorar. Y entonces sucedió algo que cambiaría todo. Jesús preguntó un nombre, y el infierno tuvo que responder. «¿Cuál es tu nombre?», preguntó Jesús. Y en ese momento el aire mismo pareció detenerse. Porque un nombre no es solo una etiqueta. En el mundo espiritual, un nombre es identidad, es autoridad, es revelación de naturaleza. Y cuando Jesús pregunta, no es por ignorancia, es porque quiere que tú escuches la respuesta, quiere que entiendas lo que estás enfrentando. «Legión me llamo, porque somos muchos», respondió la voz desde dentro del hombre. Y en esa confesión había más verdad de la que parece, porque una legión no es solo cantidad, es organización militar, es jerarquía, es estructura de conquista y ocupación territorial. Los demonios no estaban allí por casualidad, habían tomado ese territorio, habían establecido su fortaleza, y ese hombre era su bandera. Pero hay algo más oscuro aún. ¿Por qué tantos? ¿Por qué una legión entera necesitaba habitar un solo hombre? Algunos cuerpos son puertas, algunos territorios son estratégicos en la dimensión invisible. Gadara estaba en la frontera entre lo judío y lo gentil. Era un lugar de comercio, de mezcla, de sincretismo espiritual. Y cuando las puertas se abren en lugares así, lo que entra no viene solo. Jesús no discutió el número, no cuestionó su presencia, simplemente les ordenó salir. Y aquí comienza el verdadero misterio, porque los demonios no se resistieron a salir, no pelearon por quedarse. Su terror era otro, su súplica era otra, y le rogaban mucho que no los enviase fuera de aquella región. Marcos 5, 10. ¿Por qué?
¿Qué había en esa región que los demonios necesitaban tanto? Algunos dirán, era su territorio asignado. Otros dirán, temían ser enviados al abismo antes de tiempo. Ambos tienen razón, pero no es toda la verdad, porque lo que los demonios sabían, y nosotros hemos olvidado, es que hay territorios que han sido entregados. Hay lugares donde puertas antiguas fueron abiertas, y una vez que una puerta espiritual se abre en un lugar, cerrarlo requiere más que un simple comando. Requiere autoridad absoluta. Y Jesús la tenía. Por eso temblaban, por eso suplicaban, por eso, en su desesperación, miraron hacia la colina y vieron la manada de cerdos. Había cerca de 2000 cerdos paciendo en el monte. 2000. Marcos es específico con el número, y no es casualidad, porque en la Escritura los números tienen peso. 2000 animales inmundos, en territorio gentil, pastando cerca de las tumbas. Este no era solo un detalle geográfico, era una declaración espiritual. Los cerdos, en la ley de Moisés, eran símbolo de inmundicia. De la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto, los tendréis por inmundos. Levítico 11, 7 y 8. Pero estamos en Gadara, territorio gentil, lugar donde la Torá no gobernaba las costumbres, lugar donde lo prohibido era cotidiano, y los demonios conocían esto mejor que nadie. Cuando Legión vio los cerdos, no fue una idea desesperada de último momento, fue estrategia, fue conocimiento de territorios espirituales, porque si no podían quedarse en el hombre, y si no podían quedarse en la región libremente, entonces necesitaban un ancla, un recipiente temporal, algo que los mantuviera cerca del territorio mientras encontraban otra puerta, otro cuerpo, otra entrada. Y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Marcos 5, 12. Escucha el tono. No es exigencia, es súplica, es negociación desde la derrota, porque sabían que sin permiso de Jesús no podían moverse. Ni siquiera los demonios pueden violar la autoridad del Hijo de Dios. Necesitaban su palabra, y Jesús se las dio. Y luego Jesús les dio permiso. Versículo 13. ¿Por qué? ¿Por qué el Hijo de Dios permitiría que los demonios entraran en los cerdos? Aquí está el secreto que la mayoría no ve, porque Jesús estaba revelando algo sobre la naturaleza de lo demoníaco, algo sobre el destino de lo que alberga la inmundicia, algo sobre lo que sucede cuando lo espiritual toma lo carnal como morada. Los espíritus inmundos salieron y entraron en los cerdos, y la piara, como poseída por una locura súbita, corrió violentamente por el precipicio hacia el mar, 2000 cuerpos cayendo, 2000 gritos ahogándose en las aguas, 2000 receptáculos de lo demoníaco hundiéndose en el abismo líquido. Y en ese momento, algo más profundo estaba siendo revelado, el verdadero destino de lo que sirve de morada al infierno. Hay una frase en Lucas que muchos pasan por alto. Cuando los demonios suplican a Jesús, dicen, y le rogaban que no los mandase al abismo. Lucas 8, 31. No dijeron, que no nos expulses. No dijeron, que no nos destruyas. Dijeron, que no nos mandes al abismo, porque hay algo peor que ser expulsado. Hay un lugar que incluso los demonios temen, el abismo. En griego, abisos. No es el infierno final, no es el lago de fuego, es el lugar de confinamiento prematuro. Es la prisión espiritual donde algunos ángeles caídos ya están encadenados, esperando el juicio. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio. Segunda de Pedro 2, 4. Los demonios sabían que Jesús tenía autoridad para enviarlos allí, antes de tiempo, antes del juicio final. Sabían que con una sola palabra, Él podía terminar su libertad de operar en la tierra. Por eso no discutieron, por eso suplicaron, por eso negociaron, porque entre ser confinados al abismo y entrar en los cerdos, cualquier opción era mejor que la prisión eterna en las tinieblas. Pero aquí está el giro. Jesús les dio permiso de entrar en los cerdos, y los cerdos corrieron hacia el mar. El mar, en la simbología bíblica, representa el caos, el abismo, lo no controlado.
y vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo. Apocalipsis 20, 1. Los demonios pensaron que habían negociado una salida. Pensaron que los cerdos serían su refugio temporal, pero Jesús sabía lo que iba a suceder. Los cerdos no pudieron soportar la presencia demoníaca. La naturaleza misma de lo inmundo se rebeló, autodestrucción, porque todo lo que alberga demonios eventualmente corre hacia su propio abismo. Toda vida que se rinde a lo oscuro, tarde o temprano, se precipita, no porque Dios lo empuje, sino porque esa es la naturaleza de lo demoníaco: devorar, destruir, hundir. Y cuando los 2000 cerdos se ahogaron en el mar, los demonios quedaron sin cuerpo, sin territorio, sin ancla, flotando en la región, expulsados, sin morada. Jesús no los envió al abismo con su palabra. Les mostró que ellos mismos corren hacia Él cuando toman lo que no les pertenece. Esa fue la lección, esa fue la revelación. Y el hombre finalmente respiró libre. Cuando los porqueros huyeron y contaron lo sucedido en la ciudad, la gente vino a ver, y lo que encontraron los dejó paralizados de miedo, no por la violencia, no por el caos, sino por lo opuesto, y vieron al que había sido atormentado del demonio, y que había tenido la legión, sentado, vestido, y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Marcos 5, 15. Piensa en esto. La gente no tuvo miedo cuando el hombre rompía cadenas, no huyeron cuando gritaba en las tumbas, no temblaron cuando se hería con piedras, pero cuando lo vieron libre, sentado, vestido, en su sano juicio, tuvieron miedo, porque la libertad verdadera es más perturbadora para el mundo que la esclavitud conocida, porque un hombre libre en Cristo es un peligro para los sistemas que se alimentan del cautiverio. Estaba sentado, no corriendo, no gritando, no destruyéndose, simplemente sentado, a los pies de Jesús. Hay algo profundamente hermoso en esa imagen. El lugar donde antes había cadenas, ahora había paz. El cuerpo que antes era campo de batalla, ahora era templo restaurado. Los ojos que miraban con 1000 miradas ajenas, ahora miraban con claridad propia. Vestido, alguien le había dado ropa, probablemente los discípulos, porque la desnudez era parte de su humillación demoníaca. Los demonios no solo destruyen el alma, humillan el cuerpo, desnudan la dignidad, exponen la vergüenza, pero cuando Jesús libera, restaura todo, cubre la desnudez, devuelve la dignidad, viste al que las tinieblas habían desnudado, y en su juicio cabal. Esta frase es devastadora en su simplicidad, sofroneo en griego, mente sana, pensamientos propios, voluntad restaurada, no más voces ajenas, no más identidad robada, no más pensamientos que no eran suyos. Por primera vez en años, quizás décadas, ese hombre pensaba con su propia mente, sentía con su propio corazón, decidía con su propia voluntad. Pero la ciudad tuvo miedo, y aquí está otra verdad que duele. No todos celebran tu liberación. Algunos prefieren tenerte en las tumbas porque allí eres predecible, porque allí no amenazas su comodidad, porque allí no les recuerdas que ellos también podrían ser libres si tuvieran el valor de encontrarse con Jesús, y le rogaron que se fuera, no al hombre, a Jesús. Y toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos porque tenían gran temor. Lucas 8, 37. Lee esa línea otra vez. No le pidieron que se quedara, no le suplicaron que liberara a otros, no trajeron a sus enfermos, le rogaron que se fuera, porque la presencia de Jesús les costó 2000 cerdos, y para ellos eso era demasiado. Aquí está el misterio más oscuro de todos. La gente puede acostumbrarse tanto a la presencia del mal, que la libertad les parece más cara que la esclavitud. Los gadarenos habían aprendido a vivir con el endemoniado, lo habían convertido en parte del paisaje. Era el loco de las tumbas, la historia que contaban, el peligro que evitaban, pero era predecible, era manejable, era parte de su normalidad enferma. Pero cuando Jesús llegó, todo cambió, y el cambio les costó económicamente. 2000 cerdos ahogados era una fortuna. Les costó espiritualmente, porque ahora sabían que había poder para cambiar lo que ellos creían inmutable.
Les costó emocionalmente, porque si ese hombre podía ser libre, ¿qué excusa tenían ellos para seguir viviendo en sus propias tumbas? Jesús no discutió, no rogó que lo dejaran quedarse, no hizo milagros adicionales para convencerlos, simplemente subió a la barca, porque el Hijo de Dios no permanece donde no es bienvenido, no fuerza su presencia sobre los que prefieren su oscuridad. El libre albedrío es tan sagrado que Dios respeta incluso el derecho de rechazarlo. Pero antes de partir, algo sucedió. El hombre liberado corrió hacia él, y cuando él entró en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Marcos 5, 18. Por supuesto que quería ir. Cualquiera que ha sido liberado de una legión de demonios querría quedarse cerca del libertador. Cualquiera que ha sido sacado de las tumbas querría seguir al que le devolvió la vida. Pero Jesús le dijo algo inesperado, algo que suena casi a rechazo, pero que en realidad era la comisión más grande que ese hombre podría recibir. Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Marcos 5, 19. No lo llevó consigo, lo envió de regreso, al lugar del testimonio, al territorio de su liberación. Imagina la escena. El hombre mira a Jesús. Ha pasado años siendo atormentado, minutos siendo liberado, y ahora el único que podría protegerlo de que los demonios regresen le dice: quédate aquí, en la ciudad que pidió que Jesús se fuera, entre la gente que prefería verlo encadenado, en el territorio donde las tumbas aún olían a su antiguo tormento. Pero Jesús sabía algo que nosotros olvidamos. El mejor testimonio es el de alguien que regresa al lugar de su esclavitud, pero ahora libre. El evangelio más poderoso no lo predican los que nunca cayeron, lo predican los que fueron levantados. No lo cuentan los que siempre estuvieron vestidos, lo cuentan los que fueron cubiertos después de la desnudez. Y se fue, y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Marcos 5, 20. Decápolis, 10 ciudades, territorio gentil, lugar donde Jesús no podía entrar directamente sin causar controversia. Pero este hombre sí podía, porque era de allí, porque su testimonio era irrefutable, porque la gente lo había visto en las tumbas y ahora lo veían predicando en las plazas. Él no tenía seminario, no tenía ordenación, no tenía credenciales teológicas, solo tenía una historia. Yo estaba muerto en vida, y Él me resucitó. Yo estaba poseído por una legión, y Él me liberó con una palabra. Yo corría desnudo entre los muertos, y ahora camino vestido entre los vivos. No necesitaba más que eso, porque el testimonio verdadero no se puede refutar. Y aquí está la aplicación que muchos pierden. Jesús no necesita que todos lo sigamos físicamente. Necesita que algunos regresen al territorio donde fuimos esclavos, pero ahora como embajadores de la libertad. Necesita que algunos vuelvan a la familia que nos vio caer, para que nos vean levantados. Necesita que algunos regresen a la ciudad que pidió que Él se fuera, para demostrar que Él nunca se fue realmente, porque dejó su presencia en los liberados. El hombre obedeció. Y cuando Jesús regresó a Decápolis en Marcos capítulo 7, versículo 31, las multitudes lo recibieron, no con miedo, con esperanza. ¿Por qué? Porque durante meses habían escuchado el testimonio del que fue liberto de la legión. El misionero que no fue ordenado preparó el terreno para el maestro. A veces, Dios no te saca del territorio, te libera en él, para que seas la prueba viva de que Él reina incluso donde las tinieblas parecían invencibles. Volvamos al momento en que los demonios suplicaron. Hay capas de revelación que aún no hemos tocado, porque cuando Legión dijo, no nos atormentes antes de tiempo, Mateo 8, 29, estaban confesando algo que la Iglesia moderna ha olvidado. Los demonios conocen la profecía, saben que hay un tiempo señalado para su juicio, saben que su libertad actual es temporal, saben que viene un día donde serán lanzados al lago de fuego, pero también sabían algo más. Sabían que no todos los hombres tienen la misma autoridad, por eso no temblaban ante los religiosos de Jerusalén, por eso no huían de los fariseos que memorizaban la Torá, pero cuando vieron a Jesús, cayeron,
porque reconocieron algo que muchos en la Iglesia aún no reconocen: autoridad verdadera versus autoridad religiosa. Te conozco a ti quién eres, el Santo de Dios. Marcos 1:24. Esas palabras las dijo un demonio. Antes que Pedro confesara: tú eres el Cristo, un espíritu inmundo ya lo había declarado, no porque quisiera, sino porque no podía mentir ante la presencia, porque hay algo en la autoridad verdadera que obliga a lo demoníaco a confesar la verdad, aunque sea contra su voluntad. Los demonios entendían territorios mejor que nosotros. Sabían que Gadara era territorio gentil, sabían que los cerdos eran legales allí, sabían que si podían negociar un recipiente temporal, podrían mantener presencia en la región, pero no contaban con que Jesús conocía el final de su estrategia. No contaban con que los cerdos correrían hacia el mar. No contaban con que su propio plan se convertiría en su expulsión. Y aquí está la lección para nosotros. El enemigo negocia. El enemigo busca permisos. El enemigo necesita puertas abiertas. No puede simplemente invadir. No puede simplemente poseer. Necesita que algo sea entregado. Una puerta, un permiso, una rendición. Por eso los demonios dijeron: envíanos, no iremos, porque sin autorización incluso ellos estaban paralizados. Jesús les dio permiso, pero fue un permiso que contenía su derrota, como cuando Dios permitió que Satanás tocara a Job, pero dentro de límites que garantizaban la victoria final, como cuando Jesús permitió que Judas lo traicionara, pero esa traición se convirtió en la salvación del mundo. Dios puede usar incluso los permisos que da al enemigo como parte de su victoria. Los demonios sabían esto, por eso temían, porque sabían que cada vez que Jesús decía sí a sus súplicas, era un sí envuelto en juicio. Aquí está la pregunta que todos evitan: ¿por qué Jesús cruzó el mar en medio de una tormenta solo para liberar a un hombre, un solo hombre, en territorio gentil, donde no había sinagoga, donde no había judíos esperándolo, donde no había multitudes para predicarles, solo un endemoniado en las tumbas? ¿Valía la pena arriesgar la vida de 12 discípulos cruzando una tormenta por un solo hombre? Para Jesús sí, porque cada alma vale más que el confort de las multitudes, porque un solo ser humano creado a imagen de Dios es suficiente razón para que el Hijo de Dios cruce tormentas, enfrente demonios y moleste el status quo de una ciudad entera. Esa es la escandalosa aritmética del reino. Esa es la matemática del amor divino. Pero hay más. Ese hombre no era solo un hombre, era un territorio, era una declaración, era la primera conquista de Jesús en tierra gentil, porque el Evangelio no iba a quedarse en Judea, iba a los confines de la tierra. Y este hombre era la primera señal de que el reino de Dios no respeta las fronteras que nosotros dibujamos. No se detiene donde termina la religión organizada. Va a las tumbas, va a los lugares inmundos, va donde los demonios pensaban que tenían control absoluto. Y cuando liberó a ese hombre, estableció algo. Ningún territorio está fuera del alcance de Jesús. Ninguna vida está demasiado poseída. Ninguna región está demasiado oscura. Ninguna legión es demasiado grande, porque la autoridad del Hijo de Dios no depende del número de demonios, depende de su nombre. Y ese nombre está por encima de todo nombre. ¿Por qué los demonios suplicaron entrar en los cerdos? Porque sabían que sin un cuerpo, sin un territorio, sin una puerta, su poder se disipa. Necesitaban ancla física, necesitaban presencia encarnada. Y cuando los cerdos se ahogaron, perdieron ambas cosas. Quedaron como espíritus errantes, buscando lugar de reposo y sin encontrarlo. Mateo 12, 43. La revelación es esta: los demonios necesitan de lo físico para operar en lo físico. Necesitan cuerpos, necesitan acuerdos, necesitan puertas. Por eso la batalla por tu cuerpo es tan feroz. Por eso la batalla por tu mente es tan constante. Por eso la batalla por tus decisiones es tan estratégica, porque tu cuerpo es el territorio, y el enemigo sabe que sin tu permiso no puede tomarlo. Jesús demostró en Gadara que ninguna posesión es permanente cuando su autoridad habla. Ninguna legión puede resistir su palabra. Ningún demonio puede negociar con el Todopoderoso. Llegamos al final de este misterio, pero no termina en Gadara, termina en ti.
Porque esta historia no fue escrita solo para contar un milagro antiguo, fue escrita para revelarte algo sobre tu propia batalla, sobre tu propio territorio, sobre las legiones que quizás no gritan en las tumbas, pero susurran en tu mente. Los demonios suplicaron por los cerdos, porque sabían que sin morada no tienen poder. Pero muchos creyentes viven como si el enemigo aún tuviera derecho sobre ellos. Viven en las tumbas emocionales, se hieren con las piedras de la culpa, rompen cadenas de religión, pero no encuentran la libertad verdadera, porque liberación no es solo expulsar demonios, es recibir la presencia de aquel que los expulsó. El hombre de Gadara no quedó libre solo cuando los demonios salieron, quedó libre cuando se sentó a los pies de Jesús. Ahí está la clave. No basta con que lo oscuro se vaya, debe entrar la luz. No basta con que la casa esté barrida, debe ser habitada por el Espíritu Santo, porque una casa vacía siempre invita al regreso de lo que fue expulsado. Mateo 12, 44 al 45. ¿Por qué Jesús permitió que los demonios entraran en los cerdos? Para mostrarte el destino de todo lo que alberga inmundicia. Los cerdos corrieron hacia el abismo, no porque Jesús los empujara, sino porque esa es la naturaleza de lo demoníaco, autodestrucción. Todo lo que el infierno toca, eventualmente se precipita. Toda vida rendida a las tinieblas corre hacia su propia muerte. No necesitas que Dios te juzgue, solo necesitas seguir cargando lo que Él te llamó a soltar. Pero hay esperanza, porque si Jesús cruzó una tormenta por un hombre en las tumbas, cruzará cualquier barrera por ti. Si una legión no pudo resistir su palabra, ninguna de tus batallas es demasiado grande para Él. Si un endemoniado pudo sentarse vestido y en su sano juicio, tú también puedes. No importa cuánto tiempo has estado en las tumbas, no importa cuántas cadenas has roto sin encontrar libertad, no importa cuántas voces han habitado tu mente. Hay uno que pregunta tu nombre, no porque no lo sepa, sino porque quiere que tú mismo declares quién te ha estado controlando. Y cuando confieses, Él hablará. Y cuando Él hable, las legiones caerán. Jesús no negocia con demonios, les ordena, y ellos obedecen, porque su autoridad es absoluta, su palabra es final, su nombre es victorioso. La pregunta no es si Él puede liberarte. La pregunta es, ¿le pedirás que lo haga? ¿O le rogarás como la ciudad que se vaya porque su presencia te cuesta demasiado? Escribe en los comentarios, todavía espero.